el miembro organizador de un coloquio tan importante para los que nos dedicamos a estos estudios, que ha cogido mucha vigencia y mucha fuerza, y es gracias a estos esfuerzos. Y bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, porque sin ustedes esto no tendría ningún sentido. Quisiera dedicar esta ponencia como un pequeño homenaje a Edelma, que falleció el año pasado en la ciudad de Bogotá, que a pesar de ser una poeta no desconocida, solo tiene un libro publicado y todavía hay 2 inéditos que nadie se ha tomado la molestia de publicar. Ojalá, como dice Florentina, esa circulación salga de la marginalidad y empezamos a reconocer no solo los escritores negros del pasado, sino tantas escritoras y escritores que tenemos en el presente. Para comenzar, quisiera citar como epígrafe un poema de Edelma que se llama Cicatrices viejas, promesas nuevas. Afroamérica, las tantas caras de África, alma a alma para cientos de almas. El poema va en tonos altos y ecos bajos, cicatrices viejas y promesas frescas. No cabe duda, los soles mancillaron las púrpuras espaldas, que al látigo maduraron los frutos, los días, los años, los siglos. Es tu océano, mi océano, que suavemente llega. A algunos les conviene nos miremos de orilla a orilla, fácil así confundirnos. No te conozco, tampoco me conoces. Sí, tu piel es opuesta a la mía, en la diferencia el encuentro. Suficiente el gesto, la transparencia que invita, un corazón abriendo brechas. ¿Pasamos a la otra? Gracias. Entonces, bueno, entre las familias de intelectuales afrodescendientes más importantes de Colombia se destaca sin duda la Zapata Olivella, que es aquí esta familia que tenemos, que digamos es como el equivalente en Colombia de los Santa Cruz, ¿no? Una familia no solo de escritores muy importantes, sino que también colaboraron mucho en Colombia a un reconocimiento, a una valoración nueva de la cultura afro en los aportes en general al país. En particular, en lo concerniente al arte y la cultura, sobresalieron 3 hermanos, Delia, Juan y Manuel. Estos artistas e investigadores, nacidos en el pueblo de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, a orillas del río Sinú, en la región Caribe de Colombia, forjaron una obra artística, antropológica y cultural significativa en el contexto de la diáspora africana. La formación familiar y social, la vocación creadora y la conciencia étnica son los grandes vínculos que unen las producciones de los hermanos Zapata Olivella, al mismo tiempo que coinciden en la concepción de la trietnicidad americana, la afirmación de la cultura popular y la reivindicación de las raíces ancestrales. En su lucha por el reconocimiento de las herencias africanas e indígenas en América, los hermanos Zapata Olivella abordaron diversas disciplinas humanas para alcanzar una visión amplia y propia de la cultura negra en Colombia. Por lo tanto, para el desarrollo que ha tenido el arte y la investigación afrocolombiana, fueron fundamentales los libros, los conciertos, las presentaciones, los centros culturales, los grupos artísticos, las actividades y los estudios culturales realizados por los hermanos Zapata Olivella. De forma similar, cada uno de los 3 tuvo descendientes que heredaron sus vocaciones culturales y estéticas. Desde el luto que guardaban por la muerte de sus padres, 2 mujeres continuaron sus esfuerzos de manera incansable, enriquecida con su propia visión, crecimiento y experiencia. La conciencia de la trietnicidad, primordial en el pensamiento de los Zapata Olivella, sigue presente en sus hijas artistas. Edelma Zapata Pérez, poetisa y escritora, hija de Manuel, y Edelmira Maza Zapata, pintora, bailadora y actriz, hija de Delia, afirmaron constantemente las 3 raíces principales del complejo y tenso mestizaje americano en sus obras artísticas. Los elementos más importantes que destacan tanto los hermanos como sus hijas en conceptos como trietnicidad, que es la palabra que utiliza Delia y Manuel, mestizaje, que es la que utiliza Edelmira, o afroindomulata de Edelma, son las trascendencias culturales de las distintas etnias que conforman una confluencia tensa, compleja, violenta y por momentos complementaria. Edelma Zapata, en su texto, toma de una conciencia de una escritora afroindomulata en la sociedad multiétnica colombiana, explica no solo las experiencias vitales que la llevaron a adaptar su posición artística, étnica y cultural, sino también desarrolla su propia visión de la convergencia sanguínea en el mestizaje americano. Ella misma se considera afroindomulata, retomando la concepción indomulata del poeta Jorge Artel, pero enfatizando en el componente africano. El mulato,
como hijo de negro y blanco, ya contiene en sí el elemento afro que es aunado al indígena. Sin embargo, Edelma enfatiza la herencia africana para afirmar sus legados artísticos y culturales afrocolombianos, teniendo en cuenta todo lo que el vocablo afro significa. En este texto autobiográfico y poético, junto al posicionamiento étnico-cultural, se encuentra una toma de posición estética frente a la literatura colombiana. Y cito a Edelma: el Eguá, Dios abridor de caminos, protege mis pasos. La poesía afrocolombiana me llevó a conocer los escritores más destacados de la negritud en Colombia: Jorge Arter, evocador de bogas adolescentes, gaitas y tambores; Elías Martán Góngora, navegante de litorales perdidos; el momposino Candelario Beso, despertar de la libertad; Arnoldo Palacios, minero de aluviones ensangrentados; Manuel Zapata Olivella, más cerca en su relato novelesco que en su geografía física; Rogelio Velázquez, explorador del afrocolombiano bajo la injusticia social. Mis versos de la adolescencia fueron un alarido hacia afuera que no encontraba eco en la obra de los poetas afrocolombianos, más preocupados de cantarle a los atributos físicos y amorosos de la mujer que a la espiritualidad. Me preocupaba que esta expresión poética estuviera escrita solo por hombres en una sociedad que los oprime y margina. Mi escarceo poético se caracterizó por ser un grito del despertar de mi conciencia. El fluir de este río fue lento y tortuoso a lo largo de angustiosos años. La violencia que caracterizó la literatura colombiana de las décadas anteriores, un pausado aparentemente olvidado, revivió el fuego de las pasiones y conflictos sociales y políticos. Con otro nombre, pero con los mismos odios y rencores, apareció el rostro de la muerte. Mis poemas de hoy son la voz interior que me habla del hombre, de sus soledades, de su deshumanización, luz y oscuridad. Mi verso es esa pequeña brasa que mantengo encendida por sobre el devenir de los tiempos, un canto danza cósmica en la búsqueda mágica de la palabra, la entrega, mi piel humedecida por todos los mares, mi sangre, la profundidad del viento que pasó y fecundó mi vientre, mi nombre, el amuleto mágico de mis abuelos. En esta declaración del nacimiento de su voz poética, Edelma asume un entrelugar frente a la literatura afrocolombiana escrita por hombres que tienen diferentes registros y preocupaciones. La menciona el Eguá, otro nombre de Shu el Ekbara, el dios africano de las encrucijadas, elegido por Leda Martins para describir la jinga, la metamorfosis y el entrelugar del teatro negro, anuncia una referencia a su posición estética. La intensidad de su poética, la intrínseca relación entre la vida y la muerte, la danza cósmica y el amuleto mágico de su nombre relacionan de manera simbólica la literatura de Edelma con el Ekba, el orisha de la palabra. Su tono irónico al describir los principales escritores negros de Colombia, incluso su padre, distante en la presencia física, pero cercano en la literatura, posee varios elementos descritos por Martins en su texto Negro que te quiero negro con respecto a Shu el Ekba. Con momentos de denuncia sobre el machismo y la violencia en Colombia, la voz de Edelma Zapata Pérez es íntima y profunda, personal y autobiográfica. Ella sigue siendo una poetisa con fuertes compromisos étnicos y sociales, como en vida, cuando luchó y participó activamente por el reconocimiento de la obra de su padre. Edelma nació en La Paz, Cesar, al norte de Colombia, en 1958. Estudió antropología, literatura y lingüística en instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de Colombia. Publicó el libro de poesía Ritual con mi sombra en 1999, al igual que varios poemas en revistas y analogías importantes. También tiene 2 libros inéditos, La otra cara de la luna y Rumores de melancolía. Edelma Zapata es reconocida como una de las poetisas afrocolombianas más destacadas por la importancia de la música caribeña, de la mujer autorrepresentada, del dolor, de la cultura colombiana y de la diáspora africana, tan presentes en su poesía desde una perspectiva trágica e íntima. Con un profundo sentido del ritmo, aunado a la sensibilidad femenina y desgarrada, la poesía de Edelma surge como una catarsis que afirma su tradición ancestral y su renovación como artista. Desde los 14 años, Edelma padeció un artritis reumatoide que la ha llevado a estados extremos de inmovilidad y dolor. Esta condición, resignificada en su obra poética, ha forjado una nueva visión de la tragedia, el dolor y la libertad. Junto a la riqueza musical de su poesía, que se encuentra en el ritmo, los pies y la danza de sus imágenes, se encuentran los rumores de melancolía. La constante afirmación melancólica del dolor en poemas como Viento Salino, Frida, que es dedicada a la pintora Frida Kahlo, y Canciones de Esperanza, da un profundo sentido trágico a la escritura de Zapata.
La poesía, como la tragedia, redime el dolor con la catarsis de la palabra, es la que hace posible la afirmación de su voz y la redención de su destino. La escritura doliente y espiritual de Edelman, desde su apropiación de la cultura afro y de la poesía colombiana, plantea una nueva voz poética que es femenina, desgarrada, afirmativa y vital. Sus particularidades se encuentran en la toma de una posición individual, pero a la vez humana, es decir, en autorrepresentarse como escritora afroindomulata a partir de su experiencia y sensibilidad, más que en buscar la representación de lo negro en general. También es vital la profunda espiritualidad que renueva los referentes míticos y poéticos, afirmando una visión íntima de la tradición religiosa africana. Sus versos trascienden la concepción inicial de lo negro, forjada en la poesía afrocolombiana escrita por hombres que se centraban en los aspectos exteriores y no en las raíces espirituales de las herencias africanas. El desgarramiento de su enfermedad y su dolor como descendiente de tres maquinadas se unió a la búsqueda de una voz literaria propia, que le permitiera transmitir el legado artístico y cultural de sus ancestros. De aquí surge la poética de la danza cósmica, de la lucha por la libertad, de la afirmación étnica y telúrica a partir de la sangre y la palabra mágica. En este sentido, es posible vislumbrar una especie de sincretismo artístico y cultural en la poesía de Edelma Zapata, siguiendo a Leda Martins cuando analiza las formas y posibilidades de un teatro negro. En el texto Negro que te quiero negro se encuentran varios elementos decisivos para comprender la estética propia que ha desarrollado Edelma Zapata. Es importante retomar la noción de teatralidad y de entrelugar que maneja Martins con respecto al teatro negro para acercarse a la estética de Zapata. Para la primera, Eshu el Ekbara, el orisha de las encrucijadas, el abridor de caminos, simboliza el entrelugar y la teatralidad por ser el juego, el signo y la estructura. Siguiendo estas concepciones, en la obra de Edelma encontramos un entrelugar que puede ser entendido como un sincretismo, en su sentido etimológico, de unión de comunidades, o en el cultural como conciliación de ideas provenientes de distintos orígenes, usualmente en tensión. Entre la tradición ancestral y la literaria, entre la religiosidad africana y la latinoamericana, entre los legados familiares y sus propias realizaciones como artista, Edelma alcanza un entrelugar estético-cultural, propio de la cultura negra en América, que abre la puerta a múltiples significaciones. En las obras de Zapata se encuentra la capacidad de metamorfosis y la ginga, que es una palabra proveniente del portugués brasileño, forma de caminar, por extensión, manera característica de ser, propias del arte teatral negro. Para invocar la palabra de Edelma, leamos algunos versos de su libro Ritual con mi sombra. El poema se titula Miedos ancestrales. Vengo de miedos ancestrales, símbolos metálicos me aprisionan en la vasta soledad de ensoñaciones. Escucho la voz de tambores dialogando con el vuelo de los muertos. Os invoco, tótems, dioses, al mundo visible e invisible. Todos venid con vuestros rayos fulminantes a liberar mi tribu. Este poema contiene una visión trágica de lo ancestral, donde se encuentran los miedos y símbolos heredados frente al diálogo de los tambores y la presencia de los dioses, los tótems y los difuntos que son invocados para liberarnos. La particular presencia de la mitología africana en la poesía de Zapata no es del todo tradicional. En vez de una reverencia a símbolos tradicionales, se acude a nuevas imágenes e influencias que permiten una libertad artística y que expresan un dolor intenso. Está la invocación, pero también la renovación. Por esto utilizaré el término trascendencia para explicar la labor poética de la obra de Edelma con respecto a los legados de los hermanos Zapata Olivella. Trascendencia porque al ser heredera logra continuar con los esfuerzos de sus ancestros, y trascendencia porque implica un aporte, un ir más allá. En la poesía y en la pintura, las hijas de Delia y Manuel, Edelmira Maza y Edelma Zapata, trascendieron los legados que heredaron para crear obras con estéticas propias. A partir de esta realización artística, Edelma ha desarrollado una poética trágica que plasma en sus versos una voluntad integradora y desgarrada, una voz doliente y vital. Fundamentada en la apropiación y la reinvención de la tradición artística cultural a partir de las vivencias de las herencias familiares y ancestrales, Edelma anuncia en su poema elementos primordiales de su renovación estética, que se vinculan con elementos pictóricos de su prima de sangre, Edelma Maza Zapata, que es la autora de todos estos cuadros que hemos estado viendo. La presencia de los símbolos metálicos que aprisionan, haciendo referencia a la opresión y el sufrimiento padecido por la diáspora africana, en los cuadros aparece con la sangre y los símbolos católicos, el diálogo con los tambores y los muertos, vinculándose directamente con el pensamiento afrodescendiente, pero sobre todo la invocación a los dioses, particularmente a Changó por la referencia al trueno,
para que liberen a la comunidad, establecen una relación cercana entre los versos citados anteriormente y los cuadros Yemayá, Changostan Expedito y El árbol de los antepasados. Edelmira ha trabajado como pintora, actriz y coreógrafa los elementos poetizados por Edelman y los ancestrales. Al igual que en la puesta en escena interdisciplinaria montada por Edelmira y el grupo de danzas de Delia, en el pensamiento de Toro Zapata Olivella se encuentran tres grandes raíces que conviven en el mestizaje americano: la indígena, la africana y la hispana. Como Edelmira se posiciona en un entrelugar frente al panorama de la representación del negro en el arte colombiano. Ambas artistas contienen varias afinidades. Primero, poseen el legado y la sangre de la diáspora africana. Segundo, asumen un compromiso claro con las etnias marginadas. Tercero, realizan búsquedas estéticas desde lo negro, no como excusa artística, sino como universo poético. Ligadas al pasado familiar y ancestral, pero reinventado y asumido desde la óptica particular de cada una, Edelman y Edelmira asumen una posición renovadora frente a la tradición afro en Colombia, al mismo tiempo que continúan con los legados de sus antepasados. Así, tanto Edelman como Edelmira pueden ser estudiadas como artistas que se apropian de los legados artísticos y culturales de sus ancestros para renovarlos en obras auténticas. En este momento es sugerente recordar las últimas palabras de Edelman en Toma de Conciencia. Y dice: compartamos los que escribiera hace más de 3000 años un antiguo literato del África profunda. Pensar que no puedo decir nada nuevo que nuestros antepasados no hayan dicho. En sus poemas, Edelman logra transmutar las herencias ancestrales y el dolor en versos proféticos y guerreros. Al contrario de victimizarse por su condición marginal de mujer afroindomulata, en agonía por una enfermedad terminal, la poetisa colombiana escribe con la fuerza de su debilidad, la intimidad de su dolor, la rebeldía de su sangre. Las visiones de Somos Raíz tienen profundas resonancias con una profecía de su padre. Pronto van a salir los grandes guerreros negros, van a estar en las más altas cumbres de las áreas disciplinarias. Las constantes victorias de las comunidades afro contra la discriminación y la opresión se han ido fortaleciendo gracias al dolor, como las palabras de Edelman. El poema Dolor Viviente plasma con profundidad el sentido trágico que le permite a Zapata reconocerse como espejo de Electra, en toma de conciencia de una escritora afroindomulata. Leamos los versos que aluden a su trágico destino. Siguen estos vientos álgidos y sombríos, llevando dolosos años, fantasmas invisibles, a la sombra de una noche alterna. Tierra polvorienta, nutrida de sangre, de viudas gimientes, de niños huérfanos. Los abuelos y los padres de ellos, generaciones y siglos sentados a tu vera. Amor querido, que cicatrice tu cuerpo, no cese tu canto, ni calle tu eco. Disuelta la bruma, deje ver la luz, mi preciosa estrella en el firmamento. Como afirma este maravilloso poema, a Edelman no la ha detenido ni la enfermedad, ni la violencia, ni la muerte. Su palabra sigue floreciendo, su canto no cesa, su eco perdura, como la voluntad y la fuerza de los muertos recibidos por Electra. Ella persiste en el amor, en alzar su voz femenina y desgarrada en una tierra desolada por el terror. Sus poemas hacen que su voz resuene más allá de todas las distancias. El 12 de noviembre de 2010, en Valledupar, murió la poetisa afroindomulata a los 56 años de edad, después de recibir homenajes en África, de haber padecido una enfermedad degenerativa y dolorosa, de redimir su sufrimiento en la literatura para engrandecer el nombre de sus ancestros. Infinito es el agradecimiento por parte de la poesía afrocolombiana escrita por mujeres y de sus hijos, Cari y Manuela del Mar, a Edelman, una escritora guerrera, una mujer afroindomulata que encontró en la poesía la libertad y la redención de su tragedia. Su testimonio de agonía, de denuncia, en contra de las crueldades del sistema de salud en Colombia y la afirmación de su lucha tenaz por la vida pueden leerse en el texto Mientras agonizo, escrito el 14 de febrero de su último año de vida cuando se encontraba en Bogotá. Asimismo, como autobiografía poética y vital perdura su crónica Toma de Conciencia de una escritora afroindomulata, publicada por la revista América Negra en la Universidad Javeriana, en la cual narra su camino de vida, desde el llanto incontenible de su nacimiento, su infancia en el Caribe colombiano, sus viajes a Bogotá, Cartagena, Europa, México, Estados Unidos, su lucha contra la enfermedad, la relación con su padre, sus estudios y experiencias, su posición estética y social, etc. Como legado, Edelman también nos deja una colección de grabaciones sobre tradición oral que recopiló en diversas regiones de Colombia con su padre. Y por supuesto, las obras literarias que son su mayor ofrenda a la cultura afroamericana, sus libros de poesía,
de los cuales quisiera leer unos versos para terminar invocando la voz poética de Edelma Zapata Pérez, a su memoria. Este poema se llama Tierra. Entro vacilante en la manigua verde, por entre manglares de oscuras aguas, bajo tus cielos de estrellas, patria, te invoco. Coqueteas conmigo en alas del viento, en esta brisa loca que enreda mi falda, desde la cintura hasta mis tiernas bragas. Sobre la playa se arrastra la verdolaga, entre el agua y la tierra crece la flor morada. Antes de que la tumbe, cantaré mi canción. Lentos amaneceres retrasan tu luz, propicios al grito y al amor, ondeante movimiento de unas caderas negras. Muchas gracias.